Y yo quiero compartir con ustedes el corazón detrás de esta serie, por qué compartimos esta serie, cómo nace, de dónde viene. Y les voy a compartir algo que todavía no ha sucedido, pero que ustedes lo van a ver, lo van a experimentar, lo van a vivir, lo van a sentir en algún momento durante los próximos meses. Nos enfrentamos luego del verano, en un año de elecciones, nos vamos a enfrentar a uno de los momentos más culturalmente divisorios, de mayor división cultural. ¿Cómo lo sabemos? Simplemente porque es año de elecciones y durante los últimos años de elecciones, dado al avance de la tecnología, la forma en la que la información se consume, cada vez es más la división que causa las opiniones políticas dentro de cualquier grupo de personas. Y no solamente cualquier grupo, también dentro de la iglesia. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros hemos enfrentado varias crisis, incluyendo entre ellas el huracán María. Y cuando la enfrentamos, somos todos nosotros unidos contra algo que nos sorprendió. Tenemos un reto en común. Pero cuando se trata de política y se trata de las elecciones, somos nosotros peleando entre nosotros. Y eso es bien distinto. Y cuando hace unos años atrás nos acercábamos a esta temporada, el asunto de Trump y Hillary se convirtió en algo tan grande que aún aquí en Puerto Rico causaba división. Poco después de eso, tuvimos aquel momento donde el pueblo comenzó a pedirle al actual gobernador de aquel momento, a Ricky, que renunciara. ¿Se recuerdan de eso? Ricky renuncia. En ese momento, nosotros como iglesia es la primera vez que vimos división dentro de la iglesia, no solo por lo que algunos habían expresado, porque la opinión estaba dividida, había un gran grupo que decía debes renunciar, había otro grupo que quizás no se había expresado, y la discusión era, aquellos que se habían expresado estaban molestos, no por lo que habían dicho los demás, sino por lo que no habían dicho. Molestos porque no habían levantado su voz. Y enfrentamos dentro de la comunidad por primera vez, lo digo por primera vez de manera visible en cuanto a elecciones o a algo político, división. Y fue un momento bien fuerte. Y como ya ustedes saben, nosotros nos preparamos y oramos por cada una de estas series antes de predicarlas. Y el Señor ponía en mi corazón algo que le llevé a los líderes y que juntos oramos por esto, que venía un momento de eso donde esto es lo que va a suceder. La desinformación digital es tanta y nosotros lo hemos visto en los documentales tantas veces, pero aún así no nos damos cuenta y esto es lo que va a suceder. Tú vas a buscar alguna información basado en una inclinación que tengas particular sobre alguno de los candidatos y en alguna de las aplicaciones de las redes sociales de tu teléfono, de esto que cargamos, en algún momento esto vas a buscar y vas a escribir, y cuando escribas, una de esas aplicaciones va a captar, este tiene interés en este tema y va a comenzar a mostrarte sobre ese tema, sobre lo que tenías interés, y de momento tu mundo se va a convertir en eso nada más, y por unos meses tú vas a pensar que solo tú tienes la claridad de lo que los demás deberían hacer y no entiendes por qué los demás no ven lo mismo que tú ves. Y es que ellos no están viendo lo mismo que tú ves, ellos están viendo lo que ellos cliquearon y lo que ellos le dieron interés. Y hemos visto todos los documentales acerca de esto, pero aún así nos dejamos engañar por la desinformación digital y perdemos relaciones que no iban a ser temporeras por asuntos temporeros. Cuando orábamos por lo que estaba sucediendo en aquel momento, yo le hablaba a los líderes y les decía, por favor, no se dividan por algo que va a ser temporero. Y tantas veces vi
que personas rompieron relaciones que se supone que fueran duraderas por algo temporero. Y yo oraba, Señor, sobre esta temporada que se avecina. Y sabía que la unidad de la iglesia iba a ser retada. Y mi pregunta al Señor era, ¿cómo podíamos mantenernos unidos como iglesia? Esa es la pregunta que le hacíamos al Señor en oración. Y la respuesta de parte del Señor fue bien clara y fue creciendo en sabiduría. Esa fue la respuesta que Dios puso en nuestro corazón y de ahí nace esta serie. ¿Y por qué esto es importante? Les voy a dar otro vistazo breve a algo que va a ocurrir después de las elecciones el jueves 28 de noviembre, el Día de Acción de Gracias. Si algunos de ustedes me siguen en las redes sociales, quizás escucharon esto. Si no me siguen, no se están perdiendo de gran cosa. Yo casi nunca pongo algo en algunos momentos, pero el Señor puso en mi corazón comenzar a hablar sobre esto, que en oración al principio del año, el Señor en uno de esos momentos preguntándole, ¿qué quieres ver en la iglesia este año? ¿Qué te gustaría ver en nosotros como discípulos? Yo recibí como esta visión, y digo que es como una visión porque llegó en forma de imagen, y lo que yo observaba eran lo que yo interpreté que eran algunas 300 mesas, y yo observaba personas en esas mesas, y yo observaba el amor de Jesús presente en esas mesas. Eso era lo que yo interpretaba de lo que observaba, y comencé a orar por eso, qué significaba, cómo se veía, y reuní a los ancianos de la iglesia, a los pastores de campus, y comenzamos a soñar con una iniciativa llamada Sirve la Mesa. El Día de Acción de Gracias de este año para algunos de ustedes va a ser distinto, y yo les pido que comiencen a orar, porque creo que el Señor va a invitar al menos a 300 familias de Mar Azul. En lugar de servirse la mesa, que es lo que hacemos usualmente el Día de Acción de Gracias, servimos la mesa para nosotros o nuestros familiares. Si nosotros estamos invitados a servir la mesa, y la idea, de la forma más simple que la pudiese compartir, es que nosotros como iglesia queremos ser generosos con 300 pavos. Nosotros vamos a ser generosos buscando 300 pavos. Y queremos otorgarle un pavo a cada familia o persona que decida ese día servir la mesa. ¿Y qué es servir la mesa? Hacer un desayuno o un almuerzo o una cena, no los tres, aunque hay alguien que yo sé que va a escuchar esto y va a decir, no, Dios a mí me llamó a los tres. Dios a mí me llama radical, Él me da todo. Personas que escojan uno de esos tres horarios para hacer un desayuno de acción de gracias o un almuerzo de acción de gracias o una cena de acción de gracias. Y en esa mesa, estas personas van a escoger invitar a quienes Dios ponga en su corazón. Y hay 3 tipos de personas que vas a invitar a esa mesa. Primero, a familiares y amigos que pudieras invitar. Segundo, a las personas más cercanas a ti, pero que no son tu familia. Puede ser tu comunidad, tus vecinos. En mi casa se ve así, la calle Oaxaca, así yo lo pienso. Los míos, pues, son mi familia. Los segundos, mi comunidad, la calle Oaxaca. Y tercer tipo de persona que vas a invitar a esa mesa puede ser alguien que Dios te dejó ver que posiblemente esa persona no tiene con quién disfrutar una mesa en acción de gracia. Puede ser tu estilista, puede ser tu personal trainer, puede ser alguien que regresó de Estados Unidos y no tiene necesariamente, tú sabes que no tiene familia y lo has escuchado diciendo, chacho, ese día yo me quedo hasta las 6 durmiendo si no tengo a nadie. Y quizás no lo conoces como amigo, pero Dios te va a poner en el corazón el invitar a esa persona a compartir contigo la mesa. Y como iglesia, así como lo hemos hecho con el 5K y con otras cosas, nosotros te vamos a preparar, no solo te vamos a dar un pavo, te vamos a dar un kit, te vamos a inspirar a qué hacer durante esa experiencia. Y creemos que al menos 10 personas por mesa va a ser un promedio, y van a ser 3,000 personas impactadas o servidas a la mesa.
y creemos que vamos a participar de la mesa más grande de acción de gracias en la historia de todo Puerto Rico. ¿Okay? Esa es la visión que nosotros tenemos. Vamos juntos a servir la mesa más grande. Y creo que Mar Azul es responsable de alguna de esas 300 mesas. Lo curioso es que pongo esto por primera vez ayer en las redes como un diálogo, literal, sin ninguna organización. Y se sorprenderían del número de líderes y pastores que me han escrito: John, quiero hablar contigo en la semana, porque eso que Dios puso en tu corazón estoy seguro que no es solamente para Mar Azul. Entonces ahora estamos hablando de otras iglesias y de otros líderes y de otras comunidades que posiblemente se van a unir a servir la mesa. Así que tú debes estar orando por, señores, esta acción de gracia, que ya nos tiraron el reto tempranito en verano. Esta gente no come cuento, nuestro pastor nos lo dijo temprano. Tú quisieras que yo sirviera la mesa, porque quizás tú tenías algo planificado, pero puedes asistir a hacer algo y escoger hacer un desayuno para servir la mesa. La pregunta es si el Señor te invita a hacer esto. ¿Por qué es importante referente al mensaje? Porque esto es después de las elecciones, porque esto es después del momento de división cultural que vamos a atravesar. Y tú debes pensar que hay personas que van a llegar a esa mesa, que cuando tú los invites, algunos van a llegar tristes porque el resultado que ellos esperaban no se dio, y unos van a llegar desesperanzados, y otros van a llegar en medio de confusión, y allí vas a tener personas que tenían diversas opiniones de diversos trasfondos, algunos que conocen a Jesús, otros que no lo conocen, personas que viven lejos de Él, pero Dios los va a llevar a tu mesa. Como iglesia, estoy convencido de que debemos hacerlo sin importar el resultado, en obediencia a Dios, y dejar que Él haga lo que dicen Hechos que ocurría cuando se reunía la iglesia naciente, y es que Dios añadía a la iglesia a aquellos que iban a ser salvos. Y Dios va a hacer lo mismo a través de este movimiento, de esta iniciativa llamada Sirve la Mesa. Dile al que está a tu lado: sirve la mesa, sirve la mesa, sirve la mesa. Así que qué lindo se vería que tú vas a invitar a personas a tu mesa, pero que unos días antes estuvieras involucrado en un montón de acciones no sabias y de palabras no sabias y de divisiones y disensiones y un montón de actitudes gobernadas por la presión cultural del momento, y que haciendo eso destruyas el plan y el propósito de Dios para aquellos que quieres sentar a tu mesa. Por eso es importante esta serie llamada Sabiduría, porque Dios nos está invitando a crecer en sabiduría como iglesia. Yo no sé lo que Él está invitando a hacer a una iglesia hermana. Quizás Dios está trabajando con esa iglesia otra cosa, pero estoy convencido de que con Mar Azul, en cada uno de nuestros campus, Él nos está invitando a crecer en sabiduría, porque es la única forma de mantenernos unidos como iglesia. Así que, ¿cómo podemos encontrar sabiduría? Luego de esa introducción, ¿cómo podemos encontrar sabiduría? Había un aprendiz que se acerca a su maestro y le dice: maestro, ¿cómo puedo? Era un maestro sabio, ¿cómo puedo encontrar sabiduría? El maestro lo miró calmadamente y le dijo: sígueme al río. Fueron al río, y cuando llegaron, el maestro le pide al aprendiz: acerca tu rostro al agua. Cuando el aprendiz acerca su rostro al agua, el maestro lo toma por la cabeza y lo sumerge debajo del agua. El aprendiz comienza a luchar para salir de ahí, pero el maestro lo sostiene al punto que el aprendiz está desesperado en busca de aire. Cuando el maestro entendió que estaba desesperado, lo soltó. Él saca su rostro del agua, comienza a respirar buscando desesperadamente el aire y mirando mal y confundido al maestro por lo que había sucedido. Y el maestro se acercó, lo miró a los ojos y le dijo: cuando desees la sabiduría,
con la misma intensidad con la que deseas respirar, entonces la encontrarás. Esta historia no se encuentra en el Antiguo Testamento. No es de Ezequiel, ni de Elías, no la vas a encontrar en la Biblia. Sin embargo, es una historia que concuerda con la forma en la que Dios contestó a través de su escritura cómo nosotros podemos encontrar sabiduría. O sea, concuerda con lo que voy a leerles en Proverbios capítulo 2, verso 1 al 5. Miren cómo Dios habló acerca de cómo podemos encontrar sabiduría. Porque si nos está invitando a eso, si te está invitando como discípulo, te va a enseñar cómo encontrarla. Y aquí dice el verso 1, hijo mío o hija mía, si haces tuyas mis palabras. Comenzamos por la idea de valorar sus palabras. Sus palabras son sabiduría revelada. De eso hablaremos la semana que viene. Pero comienza diciendo, tienes que hacer las tuyas. Tiene que ser algo que tú conoces. Y atesoras mis mandamientos. Cuando entendemos lo que dice atesorar mis mandamientos, tiene que ver con la obediencia. O sea, tienes que hacer esto tuyo. Si tú comienzas a obedecer. Verso 2, si tu oído inclinas hacia la sabiduría. Cuando habla de oído, habla de escuchar. Si aprendes a escuchar mi sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, no es algo superficial, no es algo que va a ocurrir a nivel superficial, es una postura, como hablábamos en la canción que hoy introducimos y que vamos a cantar durante esta serie. Es una postura del corazón, tiene que ocurrir a nivel del corazón. Si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, mira a ver si puedes ver el proceso. Hay un proceso, tú llamas, tú buscas, tú eres intencional. Si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, en otras palabras, si valoras esto, entonces, después de esas cosas, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás, ¿qué dice ahí? El conocimiento de Dios. Comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Tendrás tú el deseo de buscar sabiduría de esa forma? ¿Tendrás tú ese anhelo de crecer en sabiduría y en conocimiento de Dios? Porque si no lo tienes, esta serie es una invitación. Te invita Dios a desear, a buscar, a anhelar la sabiduría. Y el comienzo y el mayor de todos los conocimientos es precisamente el conocimiento de Dios. Y esto es tan importante para el 2024, un momento en el que el mundo se ha globalizado, ya no es una teoría, el mundo es un mundo global. La información está globalizada, el acceso al conocimiento como nunca antes en la historia es instantáneo. No hay nada de lo que tú quieras saber que no puedas ir a YouTube y escribir ¿cómo hago una cirugía de apendicitis? Y vas a encontrar los pasos para hacer la cirugía de apendicitis. Es increíble, pero el comienzo y el mayor de todos los conocimientos, no solo el comienzo del verdadero conocimiento, sino el mayor, el primero, es el conocimiento de Dios. Proverbios 9:10 dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Otra vez esa frase, el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Me encanta esta escritura porque es de esos momentos en los que la escritura se interpreta a ella misma. Dice que el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor y justamente abunda qué es ese temor del Señor del que hemos estado escuchando, y es conocer al santo. Y me gusta que usa esa palabra porque nosotros servimos a un Dios santo. Ese es el Dios que nosotros
amamos y conocemos. Él es santo y eso tiene un peso. Dice, conocer al santo es tener discernimiento. El temor al Señor es conocer a Dios. Cuánto temes de Dios está relacionado con cuánto conoces a Dios. No cuánto conoces de Dios, sino cuánto tú personalmente lo conoces. Y esto es importante porque muchas personas llegan al conocimiento de Jesús. En Mar Azul constantemente recibimos personas que vienen de no tener una experiencia de iglesia o de jamás haber visitado una iglesia, nunca fueron a la escuela dominical, no saben cantar Zaqueo, ni Jonás no le hizo caso, ni el arca de Noé, ¿ok? En nuestra comunidad hay muchas personas que no tienen idea de lo que es de lo que era la escuela dominical, ¿ok? Y por otro lado, hay muchas personas que llegan a nuestra comunidad después de haber navegado o explorado diferentes corrientes o tradiciones de fe aparte al cristianismo. Algunas exploraron el budismo antes de proceder a poner su fe en Jesús. Otros estudiaron múltiples conocimientos. Y es curioso cuando esas personas se acercan a Mar Azul y comienzan a hacer preguntas y comienzan a descubrir que la Escritura dice que el mayor conocimiento es conocer el Santo, porque eso te va a dar el comienzo de la verdadera sabiduría. Lo que quiere decir es que todos los conocimientos que tú trajiste acumulados antes de conocer al Dios que se ha revelado a través de Jesús y las Sagradas Escrituras, ese conocimiento no es que tienes que descartar e ignorar la idea de lo que aprendiste, es que tienes que ahora mirarlo, reevaluarlo a la luz de este conocimiento. Que tienes que mirar todo lo que conoces a través de lo que Dios reveló, que Él diseñó, lo que Él le agrada, lo que Él espera de nosotros. Ahí vamos a descubrir que algunas cosas que antes no pensábamos por nuestro conocimiento, que nos separaban de Dios, claramente Dios dice, no, esas son las cosas que más te separan de mí. Y el conocimiento que tenías de una área comienza a ser confrontado por el conocimiento más importante de nuestras vidas. Esto es importante también para todos aquellos que estudiamos en la universidad y tenemos algunos títulos o certificados a nuestro haber, y aquellos que hemos estudiado online y aquellos que hemos hecho maestrías, la academia del vecino que de momento levantó una academia y ahora todo el mundo tiene una academia y ahora todo el mundo es un profesor. Y todos tenemos títulos y profesiones y cosas. Entonces eso es bien importante porque no importa el título que tú ostentes o el rol que tú tengas fuera de lo que es tu comunidad de fe, todo ese conocimiento es importante, es válido, pero si no tienes conocimiento del problema del corazón del ser humano, tienes mucho conocimiento, pero sigues apartado de conocer el santo, que es el más sabio, el mayor y el primero de los conocimientos, el conocimiento personal de Dios. Y yo pudiera hablar tanto sobre esto, pero quiero resumirlo de esta forma. Todos nosotros conocemos personas que conocen mucho de un área, pero tienen el mismo problema humano que tú tienes y sienten el mismo vacío a pesar de su conocimiento, tienen las mismas preguntas existenciales, te pueden explicar cómo funciona la nanociencia y la quantum computer y te dice toda la experiencia. Sin embargo, cuando se mira por dentro no entiende su propia existencia, su propósito de vida, sus preguntas acerca de el significado de la vida. Las preguntas existenciales siguen estando vacías porque el conocimiento, el mayor de todos, el más importante, ¿cuál es? El conocimiento de Dios, el conocer a Dios. Y esto es una invitación, no importa cuán inteligente y sabio tú seas. Yo siempre le digo a mis hijos, lo repito, nosotros no somos anticiencia, hay una ola gigantesca en el mundo de anti-intelectualismo. Nosotros somos personas muy intelectuales, creemos que es importante ser intelectual, entender la razón de nuestra fe. Hay una ola en el mundo
rebelándose culturalmente contra todo lo que es intelectual. Es como si ser inteligente es malo. Es como si tener conocimiento de algo fuera malo. Hay bases lógicas para nuestra fe, hay una razón detrás de nuestra fe. Sigue siendo fe, pero hay una razón. Y esto es una invitación para todos nosotros que tenemos diferentes conocimientos a evaluar si nuestro conocimiento de Dios ha crecido más o si es verdaderamente el más importante en nuestras vidas, o alguna otra área de conocimiento la seguimos viendo como más valiosa que el conocer a Dios. El temor al Señor es igual a conocer a Dios. Y cuando hablamos de conocerlo, hablamos de conocer sus atributos, sus cualidades. Pero cuando hablamos de atributos pensamos en, quizás no todos, pero algunos que dicen, no, pero de eso yo sé un poco. Y empezamos a mencionar los atributos de Dios. Si yo te dijera cuáles son los atributos de Dios, ¿cuáles son? Algunos pudieran decir, dame acá, maestro, levanto la mano. Él es omnisciente y empiezas a mencionar los omnisciente, que es que Él conoce todo, omnisciencia de Dios, todo conocimiento. Omnipresente, ¿qué significa omnipresente? Está en todos lados. Te dice, mira, me sé dos omni, sé omnisciente, omnipresente, omnipotente. Tú sabes, tiene todo poder, eso significa omnipotente. Yo quisiera dejar esos omnis ahí y no hablar de ellos, porque yo quisiera llevar esto a la realidad de tu conocimiento de Dios. O sea, cosas más sencillas que son parte de sus cualidades. Por ejemplo, tú conoces cuánto vale, cuál es el valor de Dios, o cuál es el valor de Dios para ti. La forma en la que pensaba en esto es que imagines una balanza, y en un lado de esa balanza quiero que comiences a ubicar aquellas cosas que son valiosas para ti. Y comienza desde lo más simple, desde las cosas físicas, productos, reloj, cartera, tenis, materiales, cosas que para ti son valiosas. ¿Cuáles son? Comienza a ponerlas en un lado de esa balanza. Luego, añádele a eso cosas que son valiosas para ti, porque te has sacrificado por ellas o porque has caminado en dirección a ellas. Por ejemplo, títulos, negocios. Si es valioso para ti, ponlo ahí. Y pon también relaciones valiosas para ti. ¿Cuáles son esas relaciones valiosas que tienen valor en tu vida? Ponlas en un lado de la balanza. Comienza a imaginar ahí a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, tu madre, tus hermanos, a aquellos amistades. Ponlos ahí, todo en ese lado de la balanza. Y del otro lado de la balanza, coloca simplemente a Dios. Y pregúntate si Dios es más valioso para ti que todo lo que es valioso para ti. Porque la Escritura enseña que Dios es más valioso que todo lo que Él creó en el universo combinado junto. Ahora tu balanza no es la tuya. Déjame poner lo mío en esa balanza. El que está sentado a tu lado, que ponga lo de Él. Todo lo que ha sido creado, todo el universo en un lado de la balanza, y Dios es solo más valioso que todo lo que Él ha creado. Y yo sé que nosotros no pensamos en esos términos, pero cuando tú empiezas a pensar cuán valioso es Dios para mí, entonces las cosas que tú tienes o las cosas que tú haces, empiezas a adquirir una sabiduría específica sobre esas, porque Dios es lo más valioso. ¿Hace sentido? ¿Están conmigo? Cuando pensamos en cuán hermoso, tú sabes que una de las cualidades de Dios es su hermosura. A mí me gusta, cuando hablo de cosas que tienen que ver con la iglesia, usualmente uso la palabra hermoso. Eso estuvo hermoso. Pero para mí tiene que ver con una cualidad de Dios, y es que Dios es hermoso. Mire lo que dice Salmo 27, 4 al 4. Bueno, voy a leer solamente el 4. Este es el salmista diciendo lo siguiente: una sola cosa pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. Qué lindo cuando tú deseas venir el domingo, no solamente porque vas a escuchar algo que habla tu problema, sino porque reconoces lo hermoso que es Dios en tu vida.
porque te has robado el corazón, porque tienes una pasión, porque eres un discípulo apasionado de Él y quieres cantarle a Él porque es hermoso. Moviéndonos de ahí, la inteligencia de Dios. ¿Cuán inteligente es Dios? Esto que les estoy compartiendo lo escuché hace algunos años de un pastor hablándole a unos niños de escuela dominical acerca de los atributos de Dios. Y yo me sentía como un niño porque yo decía, no nos enseñan sobre las cualidades de Dios como si fuéramos niños, pero abre tu corazón como un niño y piensa cuán inteligente es Dios. Imagina que en un cuarto pusiéramos a todas las personas más inteligentes, todos los seres humanos más inteligentes de la historia, combinados en un cuarto. Imaginen las historias y las conversaciones inteligentísimas que están teniendo entre ellos, y de momento entra Dios en el cuarto. Y ellos se dan cuenta que la mayor de sus inteligencias son nada en comparación con la inteligencia de Dios. En Romanos 11:33, Pablo escribe: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido? Miren esa pregunta: ¿quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido su consejero? Porque cuando hablamos del conocimiento de Dios decimos que es infinito, que no tiene final, que su conocimiento no se acaba. Yo me puse a pensar un poco sobre esto y es como que Dios no necesita estudiar sobre ningún tema, nada. Tú le preguntas a Dios sobre un tema y Él lo sabe todo sobre ese tema sin tener que estudiar ni buscar nada, y lo sabe instantáneamente. Siempre lo sabe, siempre lo conoce y lo hace sin esfuerzo. Para aquellos de nosotros que hemos tenido que pelarnos las pestañas y estudiar, ha sido como un sacrificio de vida. Cuán inteligente es Dios. Y entonces dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor? Pero la buena noticia es que el mismo que escribió esa pregunta sabe quién conoció esa mente. Y miren lo que nos dice en 1 Corintios 1:30. Dice: pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Una vez más, lo más sabio es cuando entendemos nuestra necesidad de Dios y nuestra dependencia de Dios, y que necesitábamos su justificación, su santificación y su redención, que son procesos que no vamos a cubrir en este mensaje, pero el comienzo de la sabiduría es entender nuestra necesidad de Dios y cuánto nos hace falta conocerlo. Así que Dios ha hecho a Jesús nuestra sabiduría, y es aquí donde termina este mensaje. Hemos sido invitados a tener la mente de Cristo. Invitados a tener la mente de Cristo. Déjenme leer una escritura que me encantaría que la vieran conmigo en 1 Corintios, capítulo 2, verso 10 al 16. Vayan conmigo, dice: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. El Espíritu nos hace entender nuestra necesidad de Dios y lo que nos ha concedido Dios en Cristo, y nos hace poder predicar el Evangelio y nos hace mirar la vida como la miramos. Es el Espíritu que explora las profundidades de Dios. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. Hay personas que tienen mucho conocimiento de un tema, pero ningún conocimiento espiritual.
pero nosotros explicamos lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Por eso hay personas que te miran y dicen, tú estás loco, tú estás loca. Por eso es que nuestra fe para algunos es lo más tonto, pero es porque no tienen discernimiento espiritual. No pueden entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente, dice ahí. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Recuerden la pregunta, ¿quién? Nosotros, termina él contestando, por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Este es el asunto. La sabiduría de Dios está accesible para todos. No hay un solo ser humano que Dios quiera limitar su sabiduría, y ya Él la hizo accesible a través de Jesús para todos aquellos que quieran recibirla. Quiere decir que tú puedes tener la mente de Cristo. Yo quería llegar a esta parte del mensaje porque tú puedes tener la misma capacidad que Jesús tenía para conducirse, para andar, para responder a sus críticos, su misma forma de actuar. Tú puedes caminar sin ser gobernado por el pensamiento cultural del momento. Jesús nunca fue gobernado por el pensamiento cultural. Todo el mundo iba en una dirección y él decía, ustedes han escuchado esto, pero yo les digo esto. Ustedes ven la vida así, pero realmente es así. Jesús siempre estaba virando la tortilla cultural, el reino al revés, su sabiduría. Y tú puedes tener la mente de Cristo hoy en el 2024. Y yo sé que algunos de ustedes escuchan esto y lo separan de su proceso de aprendizaje, pero todo lo contrario. Cuando pensaba en el mensaje, el Señor me llevó a que pudiera traer la atención a aquellos de ustedes que desde muy pequeño alguien le dijo, es que tú eres chico, es que tú eres bien bruto. O te dijeron, chicas, que tú eres bien bruta, tú eres un bruto o tú eres una bruta. O tu papá te habló de una forma que aunque no te dijo esa palabra, te hizo sentir siempre, que eras bruto, que eras bruta. Y el Señor puso en mi corazón, háblale a la iglesia, porque hay muchos de ellos que han crecido y experimentan y navegan su vida bajo una mentira que no es mía, porque ellos pueden tener mi mente, ellos pueden tener mi sabiduría, pero como todo el tiempo te ves a ti mismo como bruto o bruta, no lo puedes creer. En Colosenses 2, versos 2 y 3 dice, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento, así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tú no eres un bruto, tú no eres una bruta. Antes de venir para acá, para este mensaje y compartir esto con ustedes, estaba corriendo, eran como las 2, eran las 2:10, cuando corriendo escuchaba el testimonio de Samuel Sullivan. Posiblemente ustedes no saben quién es Samuel Sullivan. Yo lo conocí, su esposa fue una de mis maestras en el Colegio Teológico del Caribe. Fui a actividades donde Samuel Sullivan era el orador invitado. Samuel Sullivan hoy se conoce como el Doctor Sullivan, uno de los teólogos más sobresalientes de Puerto Rico, una autoridad en la teología. Y él contaba su testimonio, yo te lo voy a resumir. Él nace de 7 meses con muchos problemas físicos y
a bien temprana edad descubrieron que él tenía una enfermedad que deformaba parte de su rostro, afectaba sus nervios y afectaba su oído. Y bien temprano él lo ubican en una clase para niños con retraso mental. Él vivía con sus padres, que su mamá era de Aibonito y su papá era de Bayamón, pero se fueron a New York. Y él crece en esta escuela que lo ubicaron dentro de esta clase con niños para retraso mental. Y él dice que él estaba en 8º grado, pero que todas sus pruebas indicaban que él tenía la capacidad de un niño que estaba en 2º grado. Y él se miraba a sí mismo. Él dice, yo me miraba como un retrasado en la escuela, pero cuando iba a la iglesia, él dice que creció en una iglesia pequeña. Dice, en la iglesia nunca me hicieron sentir como un retrasado. Me hacían parte de todo lo que era la experiencia normal de la iglesia. Y él empieza a decir que los niños deben ser parte de cualquier experiencia de iglesia, porque el Espíritu, dice él, citando la escritura, que vivifica la palabra. Cuando la palabra es predicada y un niño la escucha, el Espíritu puede tomar lo que está escuchando y hacerle entender a su propia capacidad, y nosotros no controlamos eso. Nota al Calce, nosotros tenemos programas para niños para que ellos puedan escuchar la palabra. A veces cuando no lo tenemos en el segundo servicio, yo veo a padres que traen a sus niños y le dan los aparatos electrónicos en medio del servicio. Yo lo que pienso es, ellos no saben que sus niños pueden escuchar también, y el Espíritu puede vivificar, y quizás tiene todo el resto de la semana. Y yo entiendo que quizás el papá dice, es que si no hago esto, este nene no me va a dejar quieto. Y a veces el servicio de las 7, o a veces en este servicio escuchamos niños, y la atención puede ser, Dios mío, quiero escuchar. Y Sullivan decía, que sea incómodo para todo aquel que tenga que serlo, pero dejen los niños escuchar la palabra de Dios. Así que relájate, dile que te lo relájate. Deja que el nene haga lo que está haciendo y estate tranquilo. Yo no estoy tenso, John no está tenso. Yo he aprendido con el tiempo. Jesús dijo, dejad los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y una vez yo recuerdo, estábamos allá en Second Union, y ya mismo vuelvo a Sullivan predicando, y todos los papás les encantó tanto esa historia que todos los nenes se sentaban al frente conmigo, y yo iba a predicar y ellos empezaban ahí al frente. Yo decía, ay, Cristo amado, avívalos de verdad. Tuve que hablar con los padres, decirles, Señor, vivifica el entendimiento de los padres también, o sea, que no abusen. Que él dice que en 8º él está, que en la iglesia nunca lo hicieron sentir como retrasado, porque habían entendido en la iglesia que su responsabilidad era cuidar de su vida espiritual, que su vida médica y física correspondía a la medicina, que su vida intelectual respondía a la escuela, pero que en la iglesia se habían dedicado a cuidar su vida espiritual. Eso me inspiró muchísimo. Y yo dije, Señor, gracias, porque nosotros lo que estamos haciendo es invertir en la sabiduría espiritual de nuestros niños. Él dice que un día en una vigilia, estando en 8º grado, él escuchó, y dice, no me preguntes cómo, porque no sé explicarlo, escuché la voz de Dios hablarme y decirme que Él me escogía para predicar su palabra, que Él me iba a llevar a las naciones a predicar su palabra. Y él dice que cuando escuchó eso y que entendió eso, él se sentó en el banco y se rió, porque dijo, primero, Señor, soy retrasado. Segundo, soy feo, porque estaba sumamente deformado. Y decía, tú estás llamando un feo un retrasado. Y él dice que en la vigilia hizo algo que nunca había hecho, y algunos de ustedes posiblemente sí han hecho esto. Yo no estoy diciendo que siempre funciona, no se vayan a hacerlo, pero él dice, esto fue lo que yo hice. Y dije, Señor, si eso es verdad, tú me vas a hablar, y yo voy a abrir ahora mismo la Biblia. Él dice que cogió su Biblia, la abrió así, cerró sus ojos y puso su dedo en un lugar, y abrió sus ojos para leer, y que cayó en Jeremías 1:5. Su dedo estaba en Jeremías 1:5. Déjenme leerle lo que dice Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y él dice, no puedo creerlo, Señor, si este eres tú. ¿Cómo tú me estás diciendo esto?
Dice, lo voy a hacer otra vez porque yo he escuchado que tú confirmas tu palabra. Así que él dice que cerró los ojos otra vez y que él dijo, voy a ponerlo otra vez. Y puso el dedo y literalmente cayó en Santiago 1:5 con lo que yo quiero terminar hoy, que decía, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. Y él dice que ese día él creyó que Dios le iba a dar la mente de Cristo, que Dios le iba a dar sabiduría. Y no ocurrió de la noche a la mañana. No es que el otro día él tuvo un examen y él pudo entenderlo todo, pero su historia es que ese semestre, cuando él terminó, tomó el examen y le hicieron repetirlo porque le dijeron a los papás, su hijo se copió. Al final del semestre, su hijo se copió. ¿Cómo que se copió? Sí, porque no es posible. Él tenía una capacidad de 2 y ahora está como si estuviera en 10º. Y tuvo que volver a coger la prueba y volvió a salir el mismo resultado. Y de ahí en adelante comienza un testimonio y una historia en la que este hombre estudia en los mejores colegios, en las mejores universidades, aprende no solo inglés, que era lo que conocía, y leía un poco, aprende a leer y a escribir español, aprende griego, aprende hebreo, y hoy por hoy es el famoso Samuel Sullivan. Y yo pensaba, ¿cuántos entre nosotros han creído que no pueden hacer algo porque no tienen esa sabiduría, esa inteligencia? Y la palabra dice, si tú estás falto de sabiduría, pídesela al Señor. Y si tú quieres que estos próximos meses, tú quieres crecer en sabiduría, comienza con el deseo y con la convicción de que Dios quiere dártela, que Él promete dártela. Comienza en Jesús. Ponte de pie ahí conmigo, termina este mensaje revisando tu corazón. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, dijo Jesús, y a mí, y la razón por la que me enviaste. Yo estoy convencido que aquí hay personas que cuando se miran a sí mismos creen que no pueden actuar diferente, que no pueden tomar decisiones diferentes, que es que ya son así. Yo veo discípulos, seguidores de Cristo, que los conocí hace años atrás, y he visto a aquellos que han recibido la mente de Cristo y su actitud, su amor, su gracia, es que han recibido la mente de Cristo y comienzan a actuar como Cristo y comienzan a ver como Cristo. Y también he visto algunos que recibieron esa verdad de Cristo, pero no han crecido en sabiduría. ¿Por qué no han crecido? Porque hay un proceso intencional. Porque si inclinas tu oído a mis palabras, es si las pones en práctica, es si obedeces, es si buscas intencionalmente, es si la llamas, es si la buscas, es si la pides, es lo que vas a hacer. Son las acciones que haces en dirección a lo que crees. No puedes hacer nada para merecerlo, pero el esfuerzo es importante. Señor, gracias, porque hoy nos has invitado a crecer en sabiduría. Gracias, porque has traído un mensaje que nos invita. Y yo te pido que tu sabiduría y que tu sanidad y la sanidad del Evangelio esté en este lugar. Y mientras oramos y mientras abrimos este espacio para orar por alguien que hoy escuchó cómo tú quieres darle tu mente para que ese alguien pueda recibir esa mente, comenzar a caminar en esa mente. Mientras abrimos el espacio, Señor, y cantamos, que tu sabiduría reine sobre nuestras vidas en este momento. Sí, Señor. Cristo, yo te amo.